Comienza tu día con las noticias que importan. Primera Pauta. 7:34 de la mañana y decidimos cerrar esta semana no hablando tanto ya de política, sino de algo que seguramente a ustedes, auditores, le está pasando en sus casas, con sus hijos, hermanos, primos, amigos, etcétera, padres, madres. Pero está pasando mucho en los espacios laborales. Hay mucho contagio, no solamente hay resfríos que se están complicando. Y nos preguntábamos con Gerardo Gómez, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando, Gerardo? Bueno, se lo vamos a preguntar a una experta mejor, a una infectóloga, past president de la Sociedad Chilena de Infectología, internista e infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Janet Davanch. Siempre es un placer hablar con ella. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días y gracias por venir al estudio de Pauta. Hola, buenos días. Claudia y Gerardo. Muy buenos días. Buenos días a los dos. Doctora, ¿usted no está notando en las consultas una carga viral importante? Estamos hablando de virus, estamos hablando de enfermedades más bien bacterianas. ¿Qué está pasando? Porque da la impresión de que hay resfríos que están siendo muy duros. ¿O será una percepción selectiva la que uno está teniendo? Siempre nos han acompañado las bacterias, los virus en nuestra existencia. Hoy día, siglo XXI, que podemos hacer muchísimas cosas, tenemos la tremenda capacidad de ir monitoreando el comportamiento de estos microorganismos que afectan al ser humano en todo el mundo y que son capaces entonces de enfermarnos y de enfermarnos seriamente. Por eso le hacemos vigilancia, la vigilancia epidemiológica, que nos permite entonces ir predecir cuál es el comportamiento. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque sabemos desde hace muchísimos años, recuerden ustedes la pandemia de 1918, en plena guerra mundial, Primera Guerra Mundial, el virus influenza, que aún no lo conocíamos porque se describió en el año 1933, mató muchísimas más personas que el conflicto. Se estiman más de 50 millones de fallecidos en Chile, que teníamos una población de alrededor de 4 millones y tanto. Tuvimos una circulación en esa época muy severa, el año 1919, un año después de que afectó a Europa. Pero hoy día, además de que tenemos las capacidades de identificar los virus y de saber su comportamiento, tenemos una tremenda movilidad entre las personas. Podemos estar ayer en la tarde en Roma y luego estar en Santiago. Y las personas se comportan como unidades biológicas móviles, es decir, vamos movilizando los virus de un lugar a otro. Por eso nos enfermamos, lo conversábamos recién, nos enfermamos en nuestro trabajo, nos enfermamos en la movilidad, transporte, etcétera. Doctora, y este invierno, siempre se dijo que después del COVID, que como que tengo la sensación de que todos guardamos el COVID en una cajita chiquitita en nuestra mente y nos olvidamos, pero después del COVID cambió la circulación viral en los países. Pensemos en Chile. Ustedes han notado, y no sé cómo lo está viendo este invierno, que los virus mutaron, que están siendo más agresivos, que hay mayor carga viral. Alguien me decía que la influenza hoy día parecía, más allá de que uno pueda estar vacunado, está siendo mucho más severa, que está cambiando el comportamiento de los virus, ¿o no? Los virus tienen una tremenda ventaja sobre nosotros y que tienen una tremenda capacidad de adaptación. Siempre van cambiando. En la medida de que nos enfermamos, ellos cambian para defenderse de nuestras defensas y también cambian para defenderse de las vacunas. Por lo tanto, ese es un comportamiento habitual, que lo conocemos, que lo sabemos, pero esos cambios a veces, igual que las personas, pueden ser bastante más severos. No sé si ustedes recuerdan el año recientemente, octubre, noviembre, las noticias que nos hablaban de la superinfluenza del subclado K. Bueno, en ese minuto se produjo una gran variación en el virus influenza A, que los virus influenza afectan a todos los mamíferos y a las aves principalmente. Esa es nuestra preocupación, que puedan producir pandemias, es decir, un virus nuevo que nos afecte severamente. Entonces, los virus influenza, que son muchos y que residen fundamentalmente la influenza A en las aves, nosotros somos reservorio de la influenza B, tienen esta capacidad de variar. Pero además, los seres humanos no somos todos iguales y hay personas que tienen mayor susceptibilidad a enfermar más gravemente. Y eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo.
¿Y quiénes son? Las edades extremas de la vida, los menores de 5 años, los mayores de 60, de ahí las estrategias de vacunación y las personas que tienen alguna alteración de su sistema inmune. De ahí este número mágico que decimos que tenemos que vacunar al 85% de la población. La vacuna, si ustedes se imaginan, Chile vacuna prácticamente al 50% de la población de forma gratuita. La vacuna se comporta como un bien del Estado. El Estado está obligado a protegernos, porque sabemos que vacunando al 85% de nuestra población contra la influenza, solo contra la influenza, tenemos vacuna contra el COVID también, logramos reducir las muertes por todas las causas. Ustedes me hablaban del resfrío, sí. Hablamos de la neumonía, el virus de influenza mata a más de 500.000 personas por año en el mundo, o más probablemente. En nuestro país también es la tercera causa de egreso hospitalario, la quinta causa de fallecimiento teniendo vacuna. Estos virus entonces afectan severamente a estas personas, y el 85% que esperamos que las personas se vacunen es porque la vacuna es muy buena, pero necesitamos este comportamiento colectivo para detener la circulación del virus. ¿Y eso no está ocurriendo ahora? No ha ocurrido hace bastante rato. El año pasado tampoco lo logramos, sabiendo que dos cosas. Uno, que la vacuna disminuye la mortalidad por todas las causas. No es por influenza ni por neumonía, todas las causas. ¿Ya? Sabemos que el virus influenza es tremendamente, produce una inflamación en nuestro organismo, especialmente en los grupos que acabamos de mencionar, los que tienen un factor de riesgo. Solo decirle, un adulto mayor de 60 años, lo estudiamos en Chile el año 2009, tiene 15 veces más riesgo de morir que el resto de la población. ¿Por qué? Porque además aumentan las mortalidades por enfermedades cardiovasculares, es decir, produce y está asociado a infarto, y está asociado a aumento de accidentes cerebrovasculares. Lo que la gente conoce como me dio un accidente en el cerebro. Hay algo entonces que no hemos comprendido de todo este mensaje. Nosotros probablemente, digo, no en el colectivo, puede que en la cabeza esté, si me vacuno voy a evitarme un resfrío fuerte, ¿no? Pero al parecer usted explica que es algo mucho, mucho más complejo y parece que no lo hemos estado comprendiendo de esa manera, ¿no? Yo antes lo entendía como evita que me tenga que internar en una clínica, por así decirlo, si es que me llega a dar este virus y me va a dar de una manera más atenuada. ¿Es mucho más serio que eso si no lo hago? Es bastante más serio que eso. El mensaje para la población no es que voy a pasar el invierno. Voy a seguir viviendo sin un accidente vascular, por ejemplo, que limita mi calidad de vida, me deja limitado, incluso limita a mi familia porque se tiene que hacer cargo de mí con una vacuna. Doctora, ¿pero qué explica esto? Porque hemos visto que las autoridades están haciendo nuevos llamados a la gente a vacunarse. Vuelven a poner sobre la mesa de que, ojo, usted se vacuna hoy día, pero la inmunidad le va a dar en 2 semanas más, o sea, hay que apurarse. Hay un rezago importante. En algún minuto con el COVID se hablaba de que había un problema de la comunicación de riesgo. ¿Se acuerda usted que fue un gran debate de que si el gobierno hacía comunicación de riesgo o no? Hoy día nos falta eso, o lo que sucede es que la ciudadanía, nosotros quedamos como... la fatiga pandémica se llamaba claro, en ese la tiempo. fatiga con las vacunas. Esa frase y todo se usó eso. mucho. A mí no me gusta la palabra fatiga pero pandémica. la recuerdo que se usó mucho. Absolutamente. ¿Por qué? Porque no puedo creer que nos fatiguemos cuando vimos morir tanta gente. La vacuna contra el COVID fue la herramienta que nos permitió estar a los 3 hoy día conversando acá. Yo creo que yo soy infectóloga hace muchos años, ya estoy en el grupo de riesgo de enfermar gravemente por influenza, por supuesto que me vacuno, pero ojalá tuviéramos vacuna para todos los virus. Pero las vacunas son víctimas de su propio éxito. ¿Por qué? Porque si yo tengo una enfermedad grave, estoy dispuesta a que me dé alergia, que me produzca vómito el medicamento, que tenga que tomarlo por muchos días, versus la vacuna que lamentablemente es víctima de su propio éxito. Mucha gente dice, no, me vacuné, me enfermé. Sí, pero estamos conversando hoy día, yo también me he dado influenza estando vacunada, pero no tengo las complicaciones. La influenza tiene un lado oculto. Y el lado oculto es que nosotros lo relacionamos con un resfrío y una enfermedad respiratoria. Pero ya les conté,
en Europa ya se considera la vacuna contra la influenza como el cuarto pilar de protección cardiovascular, por lo que les acabo de contar. ¿Usted qué nos puede decir de, usted trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile? Quizás a veces los casos, ¿no? A uno nos hacen realmente entender qué tan grave es. ¿Usted tiene pacientes graves? ¿De qué tipo? ¿Estaban vacunados contra la influenza? ¿Qué nos podemos esperar? ¿Qué es lo que no vemos? Si nosotros al final de cuentas tendemos a no temer a lo que no vemos. Exactamente, yo creo que por ahí va, y también muchas personas que hablan, que ponen estas falsas noticias respecto a la influenza tampoco trabajan en vacunas. Nadie en su sano juicio, que somos personal de la salud y que es ustedes decían que hablaban de política. Esta es una política pública que protege la salud de las personas. La influenza es capaz de producir no solamente neumonía, ya les conté, está asociada a los infartos, está asociada a los eventos cardiovasculares, a los accidentes cardiovasculares, pero puede producir encefalitis, puede producir... ¿Esos casos usted ha visto o ha tenido en el hospital clínico? Pero por supuesto, acuérdense que el año 2009 estuvimos con la pandemia, que ustedes se acuerdan, la llamada pandemia porcina. Niños murieron por encefalitis necrotizante por el virus de influenza. Nos demoramos en Chile partimos los primeros casos en mayo, no sé si lo recuerdan, y rápidamente, afortunadamente, Chile tiene una historia vacunal tremenda y tuvimos rápidamente, 6 meses después, vacuna disponible y pudimos vacunar prácticamente al 90% de la población. COVID, estamos hablando solo de influenza, COVID. ¿Ha crecido en estos minutos, no? Pero COVID es un virus que yo de verdad le temo y lo odio, porque no es un virus de el invierno. No es que se hizo más bueno, porque yo veo que mucha gente nunca se hace bueno. Voy a discrepar del ministro Mañalich y discrepamos en ese minuto. Le tengo mucha admiración al doctor Mañalich, pero los virus tienen Nunca un comportamiento errático. Sí, nosotros convivimos con algunos convivimos con los virus, pero hay otros que tienen un comportamiento que, dependiendo de nuestras defensas, sí nos hacen daño. Los virus son muy adaptados, están antes que nosotros. Por lo tanto, tenemos vacunas para algunos de ellos. Estábamos hablando de rinovirus. Rinovirus ha predominado durante el año y es la principal causa de neumonía que se hospitaliza en el adulto. ¿Cuáles son los síntomas? Porque la gente dice, estoy súper resfriada. Como que todo es un resfrío. Si usted está resfriado, tiene un resfrío. Puede tener fiebre, puede tener decaimiento, a veces no tiene fiebre, le puede doler la garganta, tener secreción nasal, ¿no es cierto? Tos, porque ingresan por la vía respiratoria. Eso es un resfrío normal. Me siento mal 5 días, 4 días, pero me voy a mejorar, pero se lo voy a contagiar a otro. Los virus, cada vez que están haciendo su tarea de enfermarme, se están multiplicando y se están adaptando. Pero si yo transmito la infección, por ejemplo, a un niño que está en tratamiento por un cáncer o que tiene una enfermedad crónica o un adulto que tiene una enfermedad crónica, el comportamiento de ese adulto puede no ser el mío, que me mejoré en 4 o 5 días, sino que puede ser grave, incluso llevarlo a la muerte o dejarlo secuelado. Por lo tanto, esa es la desventaja y no sabemos. Nosotros decimos o nos enseñan los virólogos que los virus son vivarachos porque me pueden enfermar levemente a mí y ese es mi recuerdo, pero yo vivo con otras personas y a las otras personas sí las puedo enfermar o les puedo transmitir y dejarlos con una enfermedad grave, con secuela, doctora, o morir. Doctora, ¿y cómo alguien, cualquier mortal que nos está escuchando a esta hora de la mañana, dice, tengo un resfrío, o dice, a ver, en realidad lo que tengo es una influenza? ¿Cuál sería la sintomatología distinta? O sea, ¿cómo poder distinguir? Es difícil distinguirlos, pero a uno le enseñan que cuando uno despierta y se siente tan mal como si le hubiese pasado una locomotora por encima, pareciera probablemente que es influenza, pero es difícil distinguir. Imagínense que hoy día circulan lo que podemos estudiar, porque antes podíamos estudiar mucho menos, circulan en forma paralela. Rinovirus son más de 100. Influenza, tenemos influenza A, H1N1, la que debutó el 2009, influenza A, H2N3,
circula para influenza 1, 2, 3, 4, coronavirus, varios parientes del SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 poquitito en Chile, y tenemos bocavirus, adenovirus, muchos virus respiratorios. Circulan en forma... pero nosotros tenemos que dar gracias de lo que tenemos y ser súper agradecidos. Tenemos un clima templado. Por lo tanto, ustedes mismos nos ayudan a decir, partió la campaña de vacunación contra influenza, tiene que vacunarse contra el neumococo, que es una bacteria que produce neumonía, vacúnese contra el COVID. Bien. Pero en los países tropicales o subtropicales circulan todo el año. Entonces tenemos que ser agradecidos. Usted escucha a Janet Davanch, internista infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cuál es la realidad, si le digo que me dijera una foto del momento? ¿Está atendiendo muchos pacientes por esto? ¿Hay muchos que están internados? Y lo de la vacunación, ¿tenemos este problema o se vislumbra un problema solo porque hay pocos vacunados? Bueno, la baja cobertura de vacunación es un problema, no hay ninguna duda. O sea, por eso, pero estamos con una baja tasa de vacunación. estamos con una baja tasa de vacunación. Debemos esperar. Nosotros, como les comentaba, tenemos un clima templado y por lo tanto conocemos bastante bien cuándo comienza el aumento en la circulación de los virus respiratorios, salvo COVID, que tiene un comportamiento diferente y no es bueno. Pero sabemos, y es una ventaja en nuestro país. Y para enfrentar bien un invierno necesitamos el 85% de la población vacunada porque necesitamos un comportamiento grupal. Y ese momento es cuando parte la campaña de vacunación y termina, idealmente deberíamos estar con ese 85% segunda semana de mayo. Y lo de los pacientes, ¿hay mucho más internados? Siempre tenemos brotes dentro de los hospitales, siempre tenemos adultos mayores hospitalizados. Más de alguno de nosotros hemos tenido un familiar gravemente hospitalizado, por ejemplo, por rinovirus o por otro virus que hospitaliza a nuestros enfermos. Pero ¿nota usted, doctora, un aumento en las internaciones o en los servicios de urgencia? O sea, la respuesta es absolutamente sí. De hecho, Chile tiene un sistema de vigilancias. Elige ciertos hospitales, hay 10 hospitales en el país que reportan todos los pacientes que se hospitalizan por virus respiratorio. Yo trabajé en uno en donde partimos esa vigilancia, que fue el Hospital Militar de Santiago, y donde pudimos caracterizar muy bien que empieza la última semana de mayo, junio, julio es nuestro pic casi siempre de hospitalizaciones, y luego empieza a descender para septiembre ya estar más tranquilo. Hoy día se suma COVID, que empieza a aumentar más o menos en esa época. Tenemos pacientes hospitalizados y las infecciones se ocupan las camas UCI con pacientes respiratorios. Por lo tanto, sobrecarga los sistemas de salud y dejamos de atender otras patologías. Para terminar, por mi parte, ¿cuántos chilenos mueren por este tipo de enfermedades por año y cuántos quedan secuelados? Yo les conté que es la quinta causa de muerte en el país. Y lo último, doctora Janet Davanch, a propósito del tema de lo que algunos llaman la fatiga pandémica. Conozco personas que se están vacunando ya influenza. Les cuesta, pero lo hacen. Pero la vacuna contra el COVID yo veo que no todo el mundo se la está poniendo junta. Es como que la vacuna contra el COVID es como que ya se negó con la mente. ¿Por qué es importante esa vacuna hoy día? Influenza no cubre todo el rango. Influenza es para influenza A, H1N1, H3 y influenza B, que somos nosotros su reservorio, que es la cepa Victoria. Ya. COVID, yo realmente los invito a vacunarse contra el COVID. Esta sería la quinta vacuna del COVID, ¿no? Vamos como en la séptima. Como en la séptima. SARS-CoV-2 es un virus que produce enfermedad grave, secuelas y muerte. Nos produjo una pandemia. Pero esa se la ponen solo a los vulnerables, no grupos vulnerables, no cualquiera. No, lamentablemente. Si yo voy, no me la ponen. Si usted tiene alguna patología crónica, sí, claro, se la van a poner. Si tiene si tiene 65 años o más, se la van a poner, porque el Estado tiene que proteger a los más susceptibles. ¿Este año lo ve vamos peor que el año pasado? Peor que el año pasado. La memoria nos juega en contra. Doctora Davanch, muy agradecido por su Muchísimas visita gracias, como siempre. Su nombre además fue tan importante en los tiempos de la pandemia y alertándonos sobre esos virus. Así que muchas gracias por estar gracias aquí. A ustedes por invitarme, porque realmente la invitación es a vacunarse y a protegerse y a proteger a los que viven con nosotros, que pueden tener un riesgo alto de secuelas o de muerte. Muchas gracias. Gracias, doctora.